Inicia 2021 y la pandemia sigue presente. Quisiera pensar o quisiera decirles que me hubiera gustado arrancar el video de este 2021, primer video de 2021 con otro tema que no fuera la pandemia. Pero mientras sigue la pandemia, sigue el COVID, pues tengo que seguir hablando del tema. Y no lo hicimos en 2020, entonces hay que hacerlo en 2021, aunque sea de una manera diferente. No voy aquí en esta parte del video a atacar a López-Gatell o a defender a López Obrador o viceversa, porque quienes deben de decir sus errores más importantes en este combate es los médicos, el personal de salud que está en la primera línea de batalla, es las víctimas de esta pandemia, las familias de las víctimas, quienes se han recuperado y quienes desgraciadamente fallecieron. Creo que ellos, estos sectores, estas personas son las más autorizadas para descalificar o para reconocer la actuación del gobierno en la materia. Yo no creo que sea pues el más calificado, y además abonaría la polarización que de por sí está presente en los medios, ahora mucho más. Entonces no voy por esa línea. Eh, pero sí quisiera agregar, a ver si no abona el tema, a ver si no es contradictorio lo que decía, que estamos grabando esto antes de 2021 y va a salir hasta 2021, pero al 28 de diciembre que estamos grabando el día de hoy este video, pues es notable que ya empezó la vacunación al personal de salud en México. Ya empezó la vacuna de Pfizer a ser aplicada a varios elementos del personal de salud, lo cual en un mercado internacional en el que tiene más dinero acapara todo, o la mayoría de todo, es de reconocerse que México haya podido colarse y obtener la vacuna para el personal de salud, lo cual pues es que padre, que genial. Pero ojo, esto no es para aplaudir a López Obrador, a López-Gatell, a Marcelo Ebrard, en fin, no, porque pues para eso votamos por ellos, para eso son nuestros empleados, por eso dijeron ser diferentes a los demás, entonces pues no hay nada que aplaudirles. Están haciendo su chamba, chido, pero nada de aplausos. El aplauso solamente al personal de salud y a los trabajadores de las actividades esenciales que han seguido a pesar de los contagios, a pesar de la pandemia, de los semáforos, siguen laborando. A ellos sí los aplausos, al gobierno no. Es su chamba y se friegan, por así decirlo, por no decir otras palabras. Si es que ya saben cómo es YouTube, nos censuran. Pero bueno, entonces pues ese punto se añadir, evidentemente. Y, al final al día que estamos grabando esto, empezó el debate que si las vacunas deben de ser privadas y comprarlas. Pues creo que la pandemia es algo que nos enseñó en la desigualdad enorme en la que vivimos. Imagínense lo que tendría que pagar una familia para obtener una vacuna, aunque ya hay varias, pero en el momento en que están apenas saliendo las primeras, se me hace incongruente. Y además la mentalidad, perdón que lo diga, es clasista, pensar que el dinero lo resuelve todo y pensar que pues por tener más hay que tener mayor acceso. Me parece, eso sí hay que decirlo, correcta la estrategia de vacunación en la que los que más están en riesgo, que es el personal de salud y la gente adulta, sean los primeros en vacunarse. Creo que es pensar en un beneficio a la gente que mayor riesgo tiene. Y sobre todo porque hay adultos mayores, que aunque ustedes no lo crean, en el mundo del TikTok y del Instagram, no se ve eso, pero en el mundo real sí se ve. Hay gente adulta mayor que sigue trabajando, no se puede quedar en su casa. Aunque, primero porque las pensiones de adultos mayores del gobierno son de 68 para arriba. Y muchos todavía no llegan a esa edad. Segundo, porque toda la cantidad, aunque es considerable y es buena, pues no alcanza para vivir un mes. Yo retaría a alguien que quiera privatizar las vacunas, pues que trate de vivir un mes con lo que da la pensión del gobierno federal. Entonces, por el momento no. Creo que sea correcto pensar eso. Ya dijo López Obrador que quien quiera venderla, pues está en su derecho de comprar, ¿no? Si una empresa quiere comprarlas, pues que las compre, a ver cómo la hacen, porque creo que ya todas están acaparadas por COVAX y por otros gobiernos, pero bueno, siempre se puede en esta vida. Entonces, pues, creo que sí se me hace clasista esa actitud. En el momento de una epidemia, hay que garantizar la vacuna para todos, lo que creo que está haciendo el gobierno. Ojalá así sea para
desarrollo de esto ya lo estaremos hablando en los demás videos del 2021, pero sí creo que pues sí es medio clasista pensar esto, ¿no? Sí, privatizar las vacunas. Pues, si ya la pandemia nos enseñó que hay una desigualdad, que muy pocos se pudieron encerrar en sus casas, hacer home office, muy pocos lo pudieron hacer, porque mucha gente tenía que salir, y ahora querer privatizarlas, pues bueno, no hemos aprendido la lección del coronavirus. En fin, quedará en sus conciencias. Hoy, esta semana en También Opinamos, platicamos con Verónica Tercero, quien es estudiante, no, ya no es estudiante, es politóloga, es consultora, y nos va a platicar su experiencia de lo que es vivir con COVID. Ella y su familia estuvieron siguiendo las reglas de quédate en casa, cubrebocas, sana distancia, gel antibacterial, en fin, y se contagiaron. Nos cuenta cómo fue empezaron los síntomas, su familia se empezó a contagiar, en fin, pero salieron adelante, la libraron. Hay muchos que por desgracia no la libran, y la idea de la entrevista es precisamente pues que muchos vean que no es un invento, que los tweets, aunque son muy ingeniosos y muy interesantes de Patricia Navidad, pues carecen de veracidad. El COVID existe, muchos lo han vivido, lo han sufrido, lo han llorado. Entonces, pues ojalá que esta historia, que de alguna manera tiene un final feliz, pues ayude a entender, ayude a reflexionar a quienes todavía no creen en el COVID-19. En 2013 arrancó este espacio con Christopher, con José Carlos, con Julio, en otra dinámica muy diferente, cuestionando al gobierno de Enrique Peña Nieto, sus reformas, también hablando de la universidad. Ahí empezamos a informar, a entrevistar sobre temas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2015 con Valerie, con José José Manuel, pues da otro giro el proyecto, con otros temas, con otras inquietudes. Después en 2016 con la llegada de Ingrid, con la llegada de Andrea, otros temas empezaron a ser aquí hablados, a ser escuchados, analizados, como la violencia de género, el feminicidio, que ellas pusieron en la mesa, y qué bueno que lo hayan hecho. Llegó 2017, llegó Katia, y otros temas también, se empezaron a tocar otras dinámicas también, al lado de Farrugia, al lado de Alondra, y ahora en 2020 quisimos despegar de nuevo con otra giro al proyecto, con Leslie, con Perla, con Lashmi, con el propio Farrugia y Cuellar, y ahora en 2021 pues arranca esta nueva etapa, este nuevo esquema de También Opinamos, donde semana a semana aquí estaremos comentando y hablando de los temas más importantes de la semana. Estaremos conversando, pues seguiremos con la misma dinámica que desde 2013, con la postura joven, fresca, de los temas, a lo mejor en algún momento radical, en fin, de los invitados e invitadas que tengamos, pero pues este proyecto sigue. Entonces, pues gracias a quienes han estado en el pasado en el proyecto, a quienes se integren en el presente y en el futuro, bienvenidas y gracias. Y pues aquí seguimos hablando, discutiendo, debatiendo e informando lo que pasa en México y en el mundo. Soy José Luis Medina y nos veremos aquí semana a semana y También Opinamos. La juventud no está peleada con la experiencia y el compromiso es aún mayor. También opinamos con José Luis Medina. Pues Verónica Tercero, politóloga, consultora, te agradezco la oportunidad de charlar aquí para También Opinamos. ¿Cómo estás? Bueno, ahorita es buenos días, pero para que nos vean, pues días, tardes o noches. ¿Cómo te va? Hola Luis, muy bien, gracias. Gracias por invitarme. No, pues al contrario, gracias a ti. Pues como te había dicho por mensaje, no es COVID, a propósito del tema, no es COVID, se mató un gallo. Te había dicho por mensaje que leí un texto tuyo, precisamente donde narras tu experiencia con la pandemia, de lo que viviste, lo que tu familia vivió, ahora que estamos en esta pandemia de coronavirus. Si quieres, para arrancar, si me lo permites, Verónica, preguntarte, pues, ¿cómo empezó esta situación? Porque sin duda a todos nos agarró el encerrarnos y el confinamiento, pero cuando a una, en tu caso, a la familia le empieza a aparecer los síntomas de COVID, pues cambia la situación, cambia el escenario. ¿Cómo vivieron? ¿Cómo empezó
esa experiencia muy lamentable, que afortunadamente por lo que leí, pues no pasó a mayores, sino están bien y Sí. qué bueno. Pero ¿cómo fue esa situación en el inicio? ¿Cómo lo vieron, Verónica? Pues mira, déjate cuento. Yo actualmente vivo con mis padres. Los tres estamos solos, dos perritos, todo tranquilo. Y pues mis papás ya tienen 60 años, ya son considerados como personas que tienen, bueno, que son más propensas a enfermarse, de edad de riesgo, digamos, ¿no? Como se le conoce. Y pues mi papá un día salió, no sé, fue al banco, fue al mecánico. Juntos siempre habíamos ido al súper, pero en realidad no supimos el momento en que él se contagió o cuando él estuvo en contacto con una persona que ya estaba, que era portadora del virus. Entonces mi papá empezó con síntomas un poco extraños, no muy comunes, que fue problemas, eh, un poco de tos, un poco de resequedad de la garganta, también se quejaba del estómago. Entonces, pues sí, estábamos alerta, tenemos los cuidados, teníamos todo, pero pues pensamos que solo era algo, pues quizá de lo que habíamos cenado el 15 de septiembre, un poco del pozole, a lo mejor se recargó un poco del estómago, tomó el refresco frío, no sabíamos. Y pues no, él continuó una semana, fue toda una semana donde empezaron a incrementar los síntomas. Escurrimiento nasal, eh, comenzó con temperatura, la tos y nos empezamos a alarmar. Pero mi mamá y yo presentamos síntomas 6 días después de que él empezó el primer síntoma. Entonces, aunque no sabemos cómo entró el COVID a nuestra casa, sabemos que lo trajo mi papá. Pudo haber sido en cualquier lugar común o hasta en el dinero. Realmente fue algo que nos tomó por sorpresa. Pero por lo que dices en esta parte, a pesar de que todos los cuidados, estar encerrados, del cubrebocas, el antibacterial, todo, aún así con todo eso, ocurrió esto, ¿no? De contagio. Pues bueno, sí, no sabemos exactamente. Te digo, a lo mejor pudo haber sido en el dinero, que es cuando fue muy simple el pagar, recibir cambio, retirarte el cubrebocas. No sé, pudo haber sido en cualquier momento el mínimo descuido fue lo Ajá. que ocasionó esto. Sí. Entonces ya empezaron los Ujú. síntomas. De ahí yo empecé, mi primer síntoma fue dolor de cuerpo. Empecé con un poco de tos y al día siguiente tuve temperatura. Entonces dije, no, esto no es normal. Mi papá ya había ido a consulta, fue al seguro, al IMSS, pero le dijeron que no se preocupara, que solamente era una pequeña gripe. Entonces, al ser mal diagnosticado desde un principio, tuvo consecuencias y se le complicó demasiado a él. Ya fuimos a un doctor particular y sí, nos dieron que el diagnóstico era positivo para los tres. No fue necesario hacernos una prueba porque los síntomas de mi papá ya eran muchos, ya Ujú. tenía la mayoría de los síntomas. Entonces fue sí o sí. Y como estuvimos en contacto con mi papá, pues evidentemente nosotros también lo traíamos, éramos portadoras. ¿Y cómo fue ese proceso pues primero un diagnóstico erróneo que dan en el Seguro Social, luego ya cuando dan el definitivo con la segunda opinión médica, pero en el proceso de los síntomas, de sentirse mal, pues cómo fue el salir de ese momento feo que es estar mal? Dices que a tu papá le dio más fuerte, ¿cómo lo vivieron? ¿Cómo fue? Déjame decirte que sí, una cosa es lo físico, los síntomas físicos, pero lo psicológico también Ujú. implica demasiado. Creo que, o en mi caso, no me había puesto a pensar en las consecuencias psicológicas que nos podía traer. O sea, tú puedes ver en las noticias los casos, cómo van incrementando, todas las cifras, pero llega un momento en el que te dicen, es positivo, o sea, tienen coronavirus. Realmente primero es un shock porque tú, pues sí, realmente considerabas no ser parte de esa cifra, no ser parte de lo que está pasando.
Entonces primero es un shock y vaya, la mente es poderosa. Te empiezan a, te empiezas a generar unos pensamientos, pues sí, digámoslo, a lo mejor catastrófico, porque todo lo que has estado viendo en las noticias te aterra. O sea, tú ya tienes un temor y creo que todos los seres humanos tenemos un temor a lo desconocido. No sabemos cómo nos va a afectar. Entonces el factor psicológico para mí fue primero el primer choque, digamos, más fuerte. Más allá que el físico, que digamos que sí te sientes terrible. Realmente te sientes terrible. Eh, Te cuento, ya nos diagnosticaron bien, nos dieron la verdad, muy buen medicamento, nos dieron, pues sí, los tres presentábamos distintos síntomas y a cada quien nos recetaron de acuerdo a nuestros síntomas. Comenzamos el tratamiento y nos encerramos por completo. Yo vivo en un tercer piso, entonces en el balcón teníamos una cuerdita, un lacito, donde ahí mis hermanos, mis cuñadas nos traían comida y todo lo subía por el balcón. Eso nos ayudó muchísimo. Realmente eso fue un mecanismo para no contagiar a mis hermanos y demás. Te cuento ahora cómo fueron los síntomas de los tres. Primero mi papá empezó ya, no se le paraba la temperatura, tuvo varios días temperatura, comenzó con dificultades para respirar, su semblante cambió, su semblante y su voz, la voz de mi papá es una voz un poco grave, un poco fuerte, se le empezó a debilitar. Entonces ahí fue también un signo donde nos dimos cuenta que pues no iba muy bien. El medicamento podría haber sido bueno, pero el virus que teníamos era un poco más fuerte de lo que podía contrarrestar ese medicamento. Yo, por mi parte, empecé a también tener dificultades para respirar, pero solo me duraron 3 días. Me cansaba, me fatigaba. Si hacía 2 oraciones, yo tenía que respirar porque no las podía terminar. Tenía que respirar profundamente. Y pues bueno, eso no me lo imaginé, o no imaginé que podría ser yo, pues sí, tener esa consecuencia debido a mi edad. Yo lo imaginé, pero no, sí tuve dificultad para respirar hasta que perdí el olfato por completo. Entonces, en cuanto perdí el olfato, no sé si sea algo bueno, pero comencé a no fatigarme tanto y a moderar más mi respiración. En cambio, mi mamá ya no tuvo temperatura, solo tuvo dolor de cuerpo, las piernas le pesaban demasiado. Una semana después perdí el olfato, pero ya en ningún momento tuvo dificultad para respirar. Como que le fue mejor a tu mamá, ¿no? De alguna La manera. verdad le fue mejor. Y qué gusto, porque mis papás ambos, si se hubieran enfermado, realmente no sé qué hubiera hecho. Tuve mucho apoyo de mi mamá, ella bien o mal hacía unas cosas, yo bien o mal hacía otras cosas y la verdad fue, pues sí, me sentí hasta bendecida de que no se me enfermaran los dos al mismo tiempo tan grave. En tu caso y de tu familia, afortunadamente, pues no pasó a mayores, ¿no? Salvo lo del olfato y pues esos momentos de la respiración, pero vaya, están bien al día de hoy y que me da gusto y que bueno. Pero hay muchos que por desgracia no, ¿no? La cifra oficial dice más de 100,000, pero la realidad es más allá de los 100,000 sin duda. Tú desde tu experiencia, ¿cómo has visto, pues tú siendo parte de la cifra de alguna manera, de la estimada, ¿no? De Eh, la estimada, exactamente. de la estimada, ¿cómo has visto el manejo de la pandemia? ¿Crees que lo han hecho bien las autoridades? Ya dijiste, ya nos decías, ¿no? Lo de lo que pasó en el IMSS, de ese El diagnóstico mal erróneo, diagnóstico. pero ya en general, desde tu postura personal, ¿cómo has visto el manejo por parte de las autoridades? ¿Crees que va bien? ¿Crees que le han regado en algunas cosas? ¿Cómo lo ves? Mira, considero que en cuanto a únicamente las autoridades, mm, pues es una situación muy complicada porque el país necesita el factor económico que realmente es un motor para que todo esto siga ocurriendo, para que siga en movimiento nuestra economía, generando más medicamentos, generando más insumos, precisamente para atacar esta enfermedad.
ahorita. Este caso de la Ciudad de México y que se tardó, déjame decirte, los 15 días se tardó. Esto empezó a verse un poco más alterado, el incremento de cifras a partir de diciembre, de los primeros días de diciembre, y pues aquí el sector empresarial influyó demasiado para esta toma de decisión. Y realmente esa es una toma de decisión que está afectando a muchas vidas. Actualmente tengo otros 2 familiares que están en las mismas condiciones, están estables, pero digamos que por tener que ir a trabajar, se contagiaron ambos. Digamos que no salían de fiesta, son personas que cabezas de familia, pero tienen que salir a trabajar y en el transcurso, en el dinero, en el transporte, no sabemos, se contagiaron. Entonces, yo veo este ejemplo y siento que aún no valoramos como tal la vida, como tal la experiencia personal, no valoramos el qué es más importante ahora, ver si necesitamos seguir con vida para después poner a funcionar un país o mantener contentos a unos cuantos, arriesgando la vida de otros para sobrellevarla. Y sí, claro, no es una decisión fácil, es muy complicada, tiene que ser muy estratégica de acuerdo a las próximas decisiones que vayas a tomar. Para el siguiente inicio de año tienes que considerar todo eso, pero no fue muy sensato esperar tanto. En la zona metropolitana no fue muy sensato realmente. Sin duda es muy, muy lamentable esto que planteas. Ya te pregunté, bueno, un poco de lo político, pero regresando un poquito a lo personal, en tu caso, ¿cómo fue esa experiencia, pues, de alguna situación difícil? En el sentido de, bueno, pasaste por esa etapa que muchos han pasado de darte cuenta quién sí es familia, quién no es familia, quién sí es amigo, quién no es amigo. O tú, en tu caso, pues tú no pasaste por esa situación, afortunadamente dijiste, no, pues todos son familia y todos son amigos. Mira, afortunadamente, pues sí, tuve el apoyo de mis familiares, un mensajito, una llamada, oye, necesitas comida, necesitas dinero, medicinas, y estuvieron al pendiente. Realmente mi familia, pues sí, pensé que a lo mejor no iba a ser tanto apoyo, pero sí, fueron, aunque sea un mensaje o una llamada, que realmente nos alentó. Y principalmente era hacia mi papá, y él, te juro que lo agradece demasiado. Yo lo agradezco, porque gracias a esas llamadas y mensajes se los leía y él se motivaba. Y pues ese interés fue el que nos ayudó a que saliera. Y pues también es una situación difícil. Podría entender que algunos amigos, no por, digamos, por no demeritarlos, pues también tiene sus situaciones familiares, económicas, y todos estamos concentrados en nuestro pequeño círculo. Entonces, pues no está malo visto desde ese punto, ¿no? Me alegra mucho que todos estén bien y que sigan, pues sí, en las mejores condiciones en lo que cabe, pero pues sí, todos tenemos que centrarnos en nuestro propio círculo. Afortunadamente tuve amigos que me ayudaron a conseguir un tanque de oxígeno enorme, que me daban a vecinos que realmente no hablábamos mucho, pero ellos me ayudaban a cargarlo y a subirlo hasta el 3er piso. O sea, realmente, bien o mal, nos ha estado sensibilizando, porque a cualquiera nos puede pasar. En cualquier momento nos puede pasar. No todos somos, pues sí, no vamos a ser tan afortunados de evitar este virus. En algún momento nos va a tener que tocar, bien o mal, fuerte o débil, pero estamos muy susceptibles y somos muy vulnerables. Y creo que sí nos ha ayudado a sensibilizarnos y ver que, pues sí, todos estamos en riesgo, nos puede pasar. Sin duda. Oye, seguramente en las noticias, ¿no? En las redes sociales, en el Instagram y demás, has visto que aún en el auge de esta pandemia muchos se van de viaje, muchos están en fiesta, en reuniones, ya ni siquiera el cubrebocas, ¿no? Sin sana distancia, sin nada. Sí.
¿Tú qué piensas? O sea, tú y tu familia siguieron las reglas que nos han recomendado las autoridades y aún así se contagiaron. Pero ¿qué piensas tú que ellos no las han seguido, muchos no las siguen en el país y como si nada, como si no hubiera pandemia? Mira, la verdad está muy cañón. Algunos, pues sí, tengo conocidos que se han ido de viaje o que han estado de fiesta y dicen que están reactivando la economía, pero ya solo eso es una simple justificación. Realmente yo sí lo veo mal. Digamos que a comparación de otros países o el simple hecho de Australia, donde los casos son mínimos, las medidas son distintas. Creo que si entre todos tuviéramos esa conciencia de respetar reglas, únicamente respetar reglas, podríamos salir de esto más rápido. La verdad no estoy muy de acuerdo. Si nos esperamos un poquito más, créeme que estaríamos bien en junio, julio, todos saliendo nuevamente. Pero hay que esperarnos un poco más. Ya estamos hartos de que la casa, la cocina, el baño. La casa, la cocina, nada más ahí, no salimos. Pero podemos aguantarnos, no pasa nada. No pasa nada. Eh, Así es. Tú, bueno, ya preguntándote como profesionista que eres, con la situación del país antes de la pandemia, con un gobierno como el que tenemos, con una 4T y demás, lo que podemos ahí debatir si nos parece bien o no, pero con el escenario que había hasta marzo, hasta que empezó todo esto de México, ¿cómo crees que México salga o termine después de la pandemia? ¿Cómo visualizas a ese México post-COVID? Uy, pues es que nos gustaría decir que vamos a salir adelante económicamente, que es el factor importante, pero no lo considero así. Y no es solamente decisiones del gobierno, sino son decisiones, pues va a afectar mundialmente. La bolsa en todos los países ha tenido un declive impresionante, nunca antes visto, pero pues va a ser un complicado. Tal vez no solo es porque sea la 4T o si estén haciendo bien o están mal, simplemente también es una carga que a ningún otro gobierno le había tocado. Tal vez hay que considerar eso, porque es un factor, claro, pero también no hay que dejar por un lado que como jefe de gobierno, como mandatario, tú tienes que poner las reglas, digamos, poner el ejemplo para así dejar todo un legado, no solamente en este gobierno, sino que dejar las pautas para que el siguiente gobierno y los que siguen puedan seguir una línea y siempre buscando el incremento y la posibilidad de mejorar la economía mexicana y un crecimiento real. Entonces ahorita espero que nos vaya bien, va a ser complicado, muy complicado, demasiado complicado, pero tal vez poco a poco, a lo mejor no dejar de lado el sector minero, el sector petrolero. Digamos, ese factor es un poco complicado, hay que regresar y voltear a ver las energías limpias, dejar una buena pauta para que se pueda invertir en nuestro país y que nos volteen a ver, generar una nueva referencia para hacer que México sí pueda ser un país donde puedes venir a invertir. Y tal vez el sector de construcciones podría ser un buen punto para iniciar a reactivar la economía, generar un atractivo nivel para que ellos puedan venir y invertir en el país. Así es, Verónica. Se supone, y eso es lo que dice el gobierno, que en diciembre, en este mes que estamos grabando la entrevista, llegan las primeras lotes de vacunas, ¿no? De Pfizer, que van a empezar a vacunarse al sector médico. En algún momento, tanto a ti, a mí, como a la audiencia, nos va a tocar por el rango de edades, ¿no? En tu caso, tú sí dices, yo sí me la pongo, pues, aún lo que digan los antivacuna, aún lo que digan las teorías conspirativas, ¿tú te la vas a poner o no te la vas a poner? Pues sí me la pondría claro, en cuanto me toque, dependiendo de mi edad. Ojalá no sea por mi apellido, porque soy T, ya no me quiero vacunar a los 40 años. Eh, pero sí que se priorice, digamos, a las personas más vulnerables, enfermedades crónicas, que realmente sean los primeros.
pero sí, claro, si tuviera la oportunidad después de mis papás, claro que me la pondría. Sí, los papás son primero, ¿no? En todo, como dicen algunos mensajes en el Face. Déjame ir aterrizando porque sé que tú tienes muchas cosas que hacer y el tiempo vuela, ¿no? Pero supongamos que ahorita quien está viendo la entrevista o la está oyendo es algún chavo o alguna chava que, como dice, que no quisiera poner la palabra de covidiotas, ¿no? Porque si no, luego ya sabes que se polariza todo, pero sí que, pues, ha tenido sus deslices y ha roto la cuarentena, se ha ido una que otra vez, salido de la casa, en fin, se ha ido de viaje. ¿Qué le dirías de tu experiencia desde los momentos difíciles que viviste? ¿Qué le dirías a esos chavos, que pues todavía como que no les importa o todavía no han vivido eso y por eso pues, les da igual y siguen saliendo y siguen rompiendo las reglas? Pues mira, en realidad no le deseo mi experiencia a nadie. Realmente ver a mi papá con un tanque de oxígeno y una mascarilla de oxígeno porque no podía hablar ni respirar, esa imagen aún no me la puedo quitar de la cabeza. Y realmente que alguien más lo viva, no se lo deseo absolutamente a nadie. Hubo un momento que hace poco me pasó. Tuvimos la oportunidad de pintar la casa de mis papás. Estábamos pintando y recordé un segundo esa imagen que te platico, mientras veía a mi papá subirse a una escalera para pintar la casa. Fue un choque y me alegré demasiado. Me sentí sumamente afortunada y créeme que ninguna persona debería pasar una situación así para sentirse feliz, para sentirse plena y agradecida de que tiene oportunidad de vivir. Realmente a todos esos chavos que tú nos dices, que también no son solo chavos, también hay personas grandes que no creen, pues que reconsideren y que tomen esa decisión ahora que estamos a punto de celebrar la Navidad, Año Nuevo y las fiestas decembrinas, que reconsideren que es un momento complicado mundialmente, que reconsideren que esto en sí depende de nosotros, porque no estamos obligados a usar una mascarilla o a salir o a no salir. Simplemente depende de nosotros cuidarnos y cuidar a los nuestros. No pasa nada si no vas a esta fiesta. Te juro que te vas a sentir más afortunado si el siguiente año sí sales con toda tu familia completa. Así es, pues es un mensaje muy, muy importante que nos dices que no viene pues del gobierno, pues que a veces no les creemos, ¿no? Que sí quiero explicarse, sino viene de alguien que por desgracia ya lo vivió con su familia y que afortunadamente la libraron y están, como dicen, vivos para contarlo y eso me da mucho gusto que así sea y también de quienes ya lo han tenido y que han salido y pues evidentemente se lamenta las vidas que se han perdido, ¿no? Por esta pandemia que pues como bien dices no se desea a nadie y que es muy doloroso, muy lamentable que alguien muera por esta situación, ¿no? Sí, así es. Es complicado y sí parece una película de terror, pero no, sí lo estamos viviendo. Aún sigue esto. Aún sigue esto. Pues Verónica Tercero, me da mucho gusto saludarte, poder conversar aquí, aunque sea a la distancia, ahora por esto de la misma pandemia, pero gracias por compartirnos tu experiencia, tu opinión sobre lo que ha hecho y lo que han hecho las autoridades. A veces por esta situación de dolor es muy difícil, ¿no? Hablarlo o decirlo, pero pues te agradezco por eso doblemente la entrevista y pues estamos en contacto si me lo permites. Claro que sí, gracias a ti por invitarme a contar mi experiencia. Y sí, es un poco complicado comentar de esos temas, pero gracias. Te mando un abrazo fuerte. Cuídate mucho. Igualmente, Verónica, muchas gracias y seguimos aquí en También Opinamos. Ahí están las masacres. He decidido regresar de lleno a la vida pública. ¡Fuchicaca! Haiga sido como haiga sido. Pues nos vamos de También Opinamos. Gracias por acompañarnos en este nuevo video de este nuevo año. Cuando estás con tu crush, con tu liga en la fiesta de graduación de la prepa y aparece tu compa para tomarle fotos escondidas. Pues bueno, esto nos da la creatividad. Ricardo Salinas Pliego, a propósito de la cena de fin de año, que este año muchos no le hicieron excepción de él,
Pues ahí se le ve muy feliz, emocionado, tomándoles fotos a sus empleados, video creo, fue video. Entonces pues así parece como cuando en la prepa, bueno, secundaria o universidad inclusive, pues aparece tu compa ahí tomándoles fotos cuando estás con tu novia, con tu novio, con tu liga, en fin. Pues así parece el tío Salinas. Si les ha pasado, si tienen anécdotas de eso, pues cuéntenoslas ahí en Twitter, @teopinamos, en los comentarios de YouTube, en el Face también, se vale, son bienvenidos. Ahí cuéntanos la anécdota divertida o triste, no sé, como ha sido el caso, pero pues así nos despide Salinas Pliego. Esto ha sido todo en También Opinamos. Feliz 2021 a todas y a todos. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. La juventud no está peleada con la experiencia, y el compromiso es aún mayor. También opinamos con José Luis Medina.